Buenas noches, mi nombre es Mónica Hernández, junto con mis compañeras Andrea Lozada y Sorelia Pérez, estudiantes en el programa de Maestría en Inclusión en la Corporación Universitaria Iberoamericana. Hoy queremos compartirles algo que nos pareció muy interesante mientras lo trabajábamos, la historia detrás de la educación sostenible, porque sí, tiene una historia y es más apasionante de lo que ustedes se imaginan. Vamos a hacer un recorrido por los momentos que más marcaron desde 1973 hasta el 2015. Acompáñanos. Iniciamos en 1973, preocupación ambiental. Arranquemos desde el principio. Estamos en 1973 y el mundo empieza a despertar. Durante muchos años se creyó que el crecimiento económico era la solución a todos los problemas, que entre más se producía y más se consumía era mejor. Pero en ese momento algunas personas empezaron a hacerse una pregunta un tanto incómoda. ¿Y el planeta qué? Uno de los que alzó la voz fue el economista Schumacher, quien básicamente dijo, así no es. No podemos seguir explotando los recursos como si fueran infinitos. Su pensamiento fue revolucionario para la época porque puso sobre la mesa algo que hoy nos parece obvio, pero que en ese momento o en ese entonces era casi una herejía. El desarrollo tiene límites y si no los reconocemos, vamos a pagar las consecuencias. O entonces, como el primer llamado de atención, no hubo acuerdos, ni firmas, ni cumbres internacionales todavía, pero sí una semilla que empezó a crecer en la conciencia colectiva. De allí pasamos a 1987, informe Brundtland. Pasaron 14 años y esa semilla empezó a dar frutos. En 1987 en la ONU encarga una comisión liderada por la noruega Gro Harlem Brundtland que estudiara la relación entre el desarrollo y el medio ambiente. Lo que produce es un documento que cambiaría todo, el informe Brundtland. Lo más importante que dejó ese informe fue una definición simple pero poderosa. El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. O sea, lo que hacemos hoy no puede hipotecar el mañana de nuestros hijos y nietos. Esa idea que hoy suena lógica, en ese momento fue un punto de quiebre. Por primera vez había un lenguaje común, una definición compartida desde la que el mundo podía comenzar a trabajar. En la cumbre de Río en 1992 ocurre un cambio importante en forma de entender la sostenibilidad. Hasta ese momento el enfoque era más ambiental, es decir, centrado en cuidar la naturaleza. Pero en esta cumbre se empieza a reconocer que la educación tiene un papel clave para este objetivo. Es ahí donde se plantea que no basta con crear normas o acuerdos entre países, sino que es necesario formar personas conscientes, capaces de entender cómo sus acciones diarias impactan el entorno. Por ejemplo, desde cosas sensibles o simples como el consumo hasta decisiones más grandes que afectan la sociedad y el medio ambiente. Entonces, la educación empieza a verse como una herramienta fundamental para generar cambios reales, porque es a través de ella que se pueden transformar hábitos, valores y formas de pensar. Luego, en el año 2002, en la cumbre de Johannesburgo, este concepto se amplía aún más. Ya no se habla únicamente del medio ambiente, sino que se incorporan también dimensiones sociales y económicas. Esto quiere decir que la sostenibilidad comienza a entenderse como un equilibrio entre tres aspectos: el cuidado del planeta, el bienestar de las personas y el desarrollo económico. Es decir, que no se trata solo de proteger recursos naturales, sino también de garantizar condiciones de vida dignas y oportunidades para todos. En este punto, la educación cobra aún más importancia, porque ya no solo debe generar conciencia ambiental, sino también formar ciudadanos críticos, responsables y capaces de tomar decisiones que aporten a una sociedad más justa y equilibrada. En conclusión, entre 1992 y el 2002 se da una evolución muy significativa. Se pasa de una visión más enfocada en lo ambiental a una comprensión mucho más integral de la sostenibilidad.
donde la educación se convierte en el eje para lograr ese cambio. Avanzamos hasta el 2012, cuando el mundo vuelve a reunirse en Brasil, 20 años después de aquella primera cumbre de Río. Esta vez se llamó Río más 20 y la pregunta que rodeaba en ese momento era, ¿de verdad hemos avanzado? Fue una cumbre que generó debates, críticas, pero también algo muy concreto. Se empezó a hablar seriamente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS. La idea era crear metas claras, medibles, que los países pudieran comprometerse a cumplir. Porque una cosa es decir, queremos un mundo mejor y otra muy distinta es decir, para el año tal, vamos a reducir esto en tanto por ciento. Eso parecía, era lo que faltaba, perdón. Y Río 20 fue ese espacio donde la conversación tomó forma. Así llegamos al 2015, que es quizás el momento más importante de todo este recorrido. Ese año la ONU lanza la Agenda 2030 con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, un acuerdo global firmado por prácticamente todos los países del mundo con metas concretas y una fecha límite, el año 2030. Dentro de esos 17 objetivos, esta está el ODS 4, que habla específicamente de la educación de calidad. No cualquier educación, sino una que sea inclusiva, equitativa y que prepare a las personas para vivir de manera sostenible. Es decir, después de más de 4 décadas de conversaciones y debates y cumbres, el mundo finalmente puso por escrito algo que muchos ya intuían. Sin educación no hay sostenibilidad posible y sin sostenibilidad no hay futuro. Este fue nuestro recorrido por la historia de la educación sostenible. Y si hay algo que nos llevamos de todo esto, es que nada de lo que hoy damos por sentado llegó solo. Cada concepto, cada acuerdo, cada objetivo fue el resultado de personas que se atrevieron a pensar diferente, a cuestionar el modelo y a imaginar que las cosas podían ser de otra manera. Como estudiantes, en este mensaje nos interpela directamente porque nosotros también hacemos parte de esta historia. Lo que aprendemos hoy, cómo pensamos, cómo actuamos, todo eso suma. Gracias por vernos. Esperamos que este video les haya servido. Hasta pronto.